Los cementerios. Un cementerio, camposanto o panteón es el lugar donde se depositan los restos mortales o cadáveres, inhumación. Dependiendo de la cultura del lugar, los cuerpos pueden introducirse en ataúdes, féretros o sarcófagos, o simplemente envolverse en telas, para poder ser enterrados bajo tierra o depositados en nichos, mausoleos, criptas u otro tipo de sepulturas. También son utilizados para enterrar las cenizas de personas cremadas, las cuales son guardadas en un cofre o urna. La palabra cementerio viene del término griego koimeterion, que significa dormitorio porque, según la creencia cristiana, en el cementerio, los cuerpos dormían hasta el día de la resurrección. A los cementerios católicos se les llama también camposantos, dado que en Pisa, cuando ateniéndose a medidas de higiene la autoridad ordenó cerrar el cementerio, que había sido construido en el siglo XIII dentro de la ciudad, el terreno fue cubierto con una gran capa de tierra, que las galeras pisanas habían traído de los lugares santos de Jerusalén. Y la palabra panteón se utiliza como sinónimo de cementerio en algunas regiones de América, como México y Andalucía en España. Usualmente, los cementerios son comunitarios, es decir, en dicho lugar se encuentran las tumbas de los miembros de la comunidad, sin llegar a ser tumbas colectivas, pues cada difunto tiene su propio espacio determinado, aunque, por decisión familiar, también pueden enterrarse varios familiares en el mismo lugar. La mayoría de los cementerios se destinan a cadáveres humanos, aunque, desde la antigüedad, existían necrópolis para ciertos animales, como el Serapeum de Saqqara, en Egipto. Actualmente también existen cementerios de animales para enterrar a las mascotas fenecidas. En el caso de los humanos, actualmente existen los cementerios parques, lugares que han sido muy comunes durante los últimos 30 años y que se han masificado para que las personas puedan ser sepultadas. Hoy les presentamos Top 7 los 7 cementerios más terroríficos del mundo. Número 7. Cementerio de Greyfriars. Situado en Edimburgo, es conocido por el perro fiel que vigiló a su amo durante años. Además de este emotivo significado, en el siglo XVII se encerraron vivos a más de 1200 personas contrarias a la religión del país. Es uno de los cementerios más aterradores del mundo. El cementerio Greyfriars rodea la capilla Greyfriars Kirk de Edimburgo, en Escocia, y está en manos de un fiduciario independiente de la iglesia. Para muchas personas, el cementerio se asocia principalmente con Greyfriars Bobby, el perro fiel que vigilaba la tumba de su amo. Aunque la lápida de Bobby se encuentra en la entrada del cementerio, en realidad está enterrado en un punto donde solo hay hierba, cerca de uno de los muros, ya que las autoridades de Kirk no permitieron su entierro, en tierra consagrada. La famosa estatua del perro se encuentra del lado opuesto de la puerta del cementerio, en el cruce del puente George IV, y la fila de candelabros. El cementerio estuvo involucrado en la historia de los Covenanter, que comenzaron en 1638 con la firma del Pacto Nacional en la Capilla Kirk, y en 1679 alrededor de 1200 Covenanters fueron encarcelados en la parroquia a la espera de un juicio, un área conocida como la cárcel de los Covenanters. Muchas de las parcelas están rodeadas por muros de piedra ornamentada y hierro, llamadas mortuorios, para preservar los muertos de los intentos de vandalismos de principios del siglo XIX, utilizados para prácticas como el estudio de muertos, que propiciaba el Colegio Médico de Edimburgo, Edinburgh Medical College, con los cadáveres para su disección. Durante los primeros días de la fotografía en la década de 1840, el cementerio fue utilizado por David Octavius Hill y el fotógrafo Robert Adamson como escenario de varios retratos y representaciones vivientes, por ejemplo la obra artística El Enterrador. Número 6. Catacumbas de París. Establecido en el siglo XVIII, consta de una red de túneles y cuartos subterráneos con 300 kilómetros de tamaño. Los huesos se moldan en forma de muralla y fueron usados como búnker alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Las catacumbas de París, en francés, Les Catacombes, es uno de los cementerios más famosos de París, capital de Francia. Consiste en una red de túneles y cuartos subterráneos localizados en lo que, durante la era romana, fuesen minas de piedra caliza. Las minas fueron convertidas en un cementerio común a finales del siglo XVIII. En la actualidad se conserva como un osario que alberga más de 6 millones de esqueletos humanos, la mayor concentración de este tipo en Europa. Su visita oficial comprende las minas del 14º distrito de París.
pero esta parte abierta al público representa solo el 0,5% de las canteras subterráneas de París, en francés, les carrieres souterraines de París, que se encuentran en el quinto, sexto, duodécimo, decimotercero, decimoquinto y decimosexto distrito. La visita de estas carreras es prohibida por un orden ministerial del 2 de noviembre de 1955, aunque esta práctica ilegal es todavía corriente. El uso de estas desgastadas minas, para el almacenaje de huesos humanos, fue establecido en 1786 por Charles Axel Guillemot, inspector general de canteras. Todo eso debido principalmente al exceso de restos humanos que llenaban los cementerios de la ciudad. Al mismo tiempo, el distrito de Les Halles sufría de enfermedades debidas a la contaminación por el manejo inapropiado de estos cadáveres, especialmente en el Cimetière des Saints Innocents, cementerio de los Santos Inocentes. Porción de la Rue de la Boie Verte parcialmente inundada. Restos provenientes del cementerio Saint-Nicolas des Champs fueron los primeros en ser trasladados. Cadáveres de las muertes causadas por desórdenes en Place de Greve, el Tel de Brienne y Rue Meslay, fueron puestos en las catacumbas el 28 y 29 de agosto de 1788. El museo dedicado a la historia de las carreras. Aproximadamente 15 meses fueron necesarios para trasladar millones de huesos provenientes de multitud de cementerios, lo cual se llevaba a cabo durante las noches, cruzando la ciudad en carretas, finalizando en la década de 1870, acumulando los restos de aproximadamente 6 millones de parisienses. Las paredes de las catacumbas están cubiertas por grafitis, que datan desde el siglo XVIII en adelante. En 1871 la Comuna de París asesinó a un grupo de monárquicos en una de las cámaras. Durante la Segunda Guerra Mundial miembros parisinos de la resistencia francesa utilizaron este sistema de túneles 4 de igual manera. Durante este periodo, soldados alemanes establecieron un búnker subterráneo en las catacumbas, debajo del Lycée Montaigne, una escuela secundaria en el sexto arrondissement. Los huesos están acomodados en forma de muralla, decisión tomada por el inspector general de canteras, donde se pueden encontrar placas identificando la procedencia de los huesos e incluso pequeños altares conteniendo epitafios en latín. Solo aproximadamente 1,5 kilómetros de las catacumbas de los más de 300 que abarcan en total, se encuentra abierto al público. Esto debido a que autoridades parisinas descubrieron que en el interior de las catacumbas se practicaban rituales siniestros, como misas negras. El sistema de túneles es demasiado complejo y a pesar de que estos poseen placas para identificar bajo qué calle se encuentra el visitante, es muy fácil perderse en el trayecto. Hay pasadizos demasiado estrechos y bajos, algunos de los cuales se inundan fácilmente. Por esta razón, los visitantes deben contar con la ayuda de un guía. Debido a estos peligros potenciales, desde el 2 de noviembre de 1955 se considera ilegal toda visita sin escolta oficial, lo cual, de no ser cumplido, puede acarrear una multa de 60 euros impuesta por los cataflix o policía especial que patrulla las catacumbas. Sin embargo, existen entradas secretas a lo largo de París, lo que permite ingresar a las catacumbas por medio de las alcantarillas o el metro. En raras, pero peligrosas ocasiones, las personas hacen uso de estos accesos para entrar en ellas. Número 5. Wadi Salam. Ubicado en Irak, el mayor cementerio del mundo albergó hasta 2010 la cantidad de 250 cadáveres diarios. En su interior se calcula que hay más de 5,5 millones de fallecidos con túneles y pasajes que se comunican entre sí. Wadi Salam, en árabe /JD3DE, Valle de la Paz, es un cementerio islámico ubicado en la ciudad sagrada chií de Nayaf, Irak. Se supone que es el cementerio más grande del mundo. Se estima que antes de la guerra se enterraban entre 200 y 250 cadáveres al día, pero en 2010 este número había bajado a menos de un centenar. El cementerio ocupa 1485,5 acres, 6 kilómetros, y contiene millones de cuerpos. El cementerio contiene las tumbas de muchos musulmanes y está situado cerca al santuario del Imam Ali ibn Abi Talib, el primer imán chií y cuarto califa suní. Por lo tanto, así todos los chiíes en Irak desean ser enterrados en este cementerio. Número 4. Capilla de los Huesos. Uno de los monumentos más conocidos de Évora, en Portugal, es este mausoleo construido con huesos para albergar huesos. Para su edificación se utilizaron 5.000 cuerpos, entre los que destacan 2 niños colgados de unas cadenas. En su entrada aparece el siguiente lema: nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. La capela dos osos, en español.
Capilla de los Huesos, es uno de los monumentos más conocidos de la ciudad de Évora en Portugal. Se trata de una pequeña capilla interior situada en las proximidades de la iglesia de San Francisco. El origen. Detalle del techo de la Capilla de los Huesos con la cita Meliores dies mortis die nativitatis ec. 7.1. La capela dos osos fue construida en el siglo XVI por un monje franciscano quien, bajo el espíritu de la contrarreforma de la región, quería llevar a sus hermanos hacia la contemplación y transmitir un mensaje sobre el carácter efímero y transitorio de la vida. Esto está claramente expresado en la inscripción que se puede leer en su entrada. La capilla tiene 18,7 metros de largo por 11 de ancho. La luz que entra lo hace a través de 3 pequeñas aberturas situadas en el lado izquierdo de la misma. Sus paredes y sus 8 columnas están decoradas de largos huesos y cráneos cuidadosamente ordenados y sujetos mediante cemento. El techo está hecho de ladrillo blanco decorado con diferentes motivos. Se calcula que el número aproximado de esqueletos necesarios para realizar semejante obra es de unos 5.000, provenientes de los cementerios de las iglesias situadas en los alrededores. Algunos de los cráneos tienen dibujados grafitis sobre ellos. Además, 2 cadáveres disecados, uno de ellos perteneciente a un niño, permanecen colgados de unas cadenas. Número 3. Cementerio de Chauchilla. Esta necrópolis peruana contiene restos de antiguas civilizaciones y de momias. La peculiaridad de estas se encuentra en que muchas aún contienen restos de cabello y pieles. El cementerio de Chauchilla se encuentra situado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Nazca, en el departamento de Ica, en el Perú. Se trata de una necrópolis de época preincaica. Algunas fuentes la relacionan con la antigua cultura Huari y otras con la cultura nazca que florecieron en la zona entre el siglo II AC al siglo IX de nuestra era. En el cementerio se pueden ver restos de la antigua civilización así como fragmentos de cerámica, textiles, momias. Las momias están en un buen estado de conservación a pesar de su antigüedad y en muchas de ellas se pueden ver aún restos de cabellos e incluso algo de piel. La conservación ha sido posible en parte gracias al clima árido del desierto de Nazca en el que se encuentra enclavado el cementerio. Se trata del único sitio arqueológico peruano en el que las momias se pueden ver en sus tumbas originales. Al tratarse de un yacimiento al aire libre, la zona ha sufrido el continuo ataque de los saqueadores, lo que ha hecho desaparecer la mayoría de sus tesoros arqueológicos. Sin embargo, desde 1997, la zona está protegida y se ha convertido en un sitio arqueológico oficial. La momificación en el antiguo Perú existía la creencia en la otra vida después de la muerte, o en todo caso la reencarnación del cuerpo físico, pese a ello los cadáveres no eran momificados por ningún procedimiento artificial. En su lugar, los restos mejor conservados responden a características del suelo donde se encuentran. Pese a ello aún se consideran ciertas prácticas mortuorias, como la exposición del fardo funerario ya preparado por largos periodos de tiempo, pero sin más tratamiento que unas pinzas de cinabrio en algunas partes del cuerpo. Dicha exposición se daba en el marco de una serie de rituales relacionados al culto a los ancestros. Número 2. Catacumbas de los Capuchinos. Palermo. Datan del siglo XVI y desde entonces se acumularon más de 8.000 cuerpos clasificados según su sexo, edad y clase social. La gran parte de los cadáveres se encuentran en muy buen estado, destacando la presencia de Rosalía Lombardo, una niña de 2 años que parece más bien dormida. El cuerpo fue momificado en 1920 mediante inyección de compuestos químicos, pero hasta el día de hoy se desconoce la fórmula. Las catacumbas de los capuchinos, también llamadas catacumbas de los capuchinos de Palermo, son unas catacumbas ceremoniales en la ciudad de Palermo, Sicilia, en el sur de Italia. Contienen aproximadamente 8.000 momias y están divididas en secciones: sacerdotes, niños, vírgenes, monjes, profesionales, hombres, mujeres y ancianos. Las catacumbas están situadas bajo un monasterio de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, que fue originalmente un cementerio en el siglo XVI, y en el que los monjes excavaron criptas subterráneas. En el año 1599 los monjes capuchinos enterraron a uno de sus miembros llamado Silvestro de Gubbio en las catacumbas. Los cuerpos se deshidrataban y se trataban con vinagre, algunos se embalsamaban, y otros se protegían en urnas de cristal. Después les volvían a poner sus ropas.
En sus orígenes las catacumbas estaban destinadas solamente para el sepelio de los frailes, aunque con el paso de los años las familias palermitanas solicitaron que sus familiares fallecidos fueran depositados en las mismas. Turismo. Hoy en día las catacumbas se han convertido en una atracción turística de Palermo. Curiosidades. Uno de los últimos cuerpos en ser enterrados en las catacumbas fue el de una niña llamada Rosalía Lombardo, que contaba solamente con 2 años de edad, y cuyo cuerpo está prácticamente intacto gracias al magnífico proceso de embalsamamiento al que fue sometido por el profesor Alfredo Salafía. Número 1. Tras un largo recorrido por los cementerios más terroríficos nos encontramos con el campeón. Vamos a ello. Antiguo cementerio judío, Praga. Este camposanto, situado en el barrio judío de la capital de la República Checa, fue usado desde el siglo XV hasta el XVIII. Su encanto radica en que según la tradición judía, estos no deben destruir nunca las tumbas. Es por eso por lo que cuando el cementerio se quedó sin espacio, los nuevos sepulcros se emplazaron sobre las tumbas existentes, de manera que las tumbas viejas quedaban desplazadas y enterradas bajo las nuevas capas de tierra. Al final, el cementerio acumuló más de 12 capas de tierra, 100.000 judíos y solo 12.000 tumbas. El antiguo cementerio judío de Praga, en checo, Starijovský hřbitov, se encuentra en el barrio judío de Praga, República Checa, el Josefov. Fue usado desde el siglo XV, su tumba más antigua, la de Avidor Kara, data de antes de 1439, hasta 1787. Su antecesor fue otro cementerio llamado el Jardín Judío, ubicado en el barrio nuevo de Praga y encontrado recientemente gracias a diversas excavaciones arqueológicas. El número de tumbas de gente enterrada es incierto, porque hay varias capas de tumbas. En cualquier caso, se ha estimado que hay aproximadamente 12.000 tumbas aparentemente visibles, en las cuales descansan más de 100.000 judíos. Algunas de las personas más famosas enterradas en el cementerio son Mordecai Maisel, 1601, Rabbi Judá Loew, 1609, David Gans, 1613, y David Oppenheim, 1736. No está claro cuándo fue fundado exactamente el cementerio. Esto ha sido tema de discusión de muchos expertos. Algunos de ellos aseguran que el cementerio data del siglo V. Otros en cambio lo fechan en la primera mitad del siglo XV, ya que la tumba más antigua pertenece al rabino y poeta Avidor Kara, 1439, y atribuyen su fundación al rey Otakar II de Bohemia. De acuerdo con la halajá, los judíos no deben destruir tumbas judías, y tampoco se les permite transportar una tumba a otro lugar. Esto significa que cuando el cementerio se quedó sin espacio y conseguir tierra extra era imposible, más capas de tierra se emplazaron sobre las tumbas existentes, de manera que las tumbas viejas quedaban desplazadas y enterradas bajo las nuevas capas de tierra. Esto explica por qué las tumbas del cementerio están emplazadas tan cerca las unas de las otras. Al final, el cementerio acumuló más de 12 capas de tierra. Bueno gente, si te ha gustado el vídeo dale un buen like, comenta, comparte y activa la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo. Sígueme en mis redes sociales. Hasta el próximo vídeo.